Hemos titulado el sermón en esta tarde, la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida personal. La obra transformadora del Espíritu Santo en la vida personal. Y está basado en este versículo que nos acaba de leer Arturo, versículo que además es la lectura devocional en esta tarde, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, yo creo que el versículo bíblico más que nada nos habla del abandono de la antigua vida y del crecimiento de la nueva vida. Las cosas viejas pasaron, el yo antiguo, la carnalidad, las cosas antiguas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Claro, hay una condicionante en este versículo que no podemos olvidar: si alguno está en Cristo. Si no estás en Cristo, si lo que está es convencido y no convertido, si lo que estás es entretenido porque de pronto te gustó la Biblia y te quieres entretener con ella, pero no hay una conversión del Espíritu en tu vida, entonces las cosas viejas no pasaron. Y prontito, al primer obstáculo que te pone el diablo, las cosas viejas aparecen. Por eso Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una condicionante. Si alguno está en Cristo. Otra cosa que me llama la atención de Pablo acá en este versículo, está escribiendo a la iglesia de Corintios. Mucha gente tiene la intención y la idea de que las iglesias de la Biblia son perfectas, y no lo son. De hecho, no existe ninguna iglesia perfecta, porque nosotros somos imperfectos. Sin embargo, transformados y arrepentidos, buscamos la perfección. Y el apóstol Pablo lo creía exactamente así. Por eso dice: si alguno está en Cristo. ¿No te das cuenta de la expresión? Que el apóstol Pablo no dice: bueno, pero como todos están en Cristo. Dice: si alguno está en Cristo. ¿No te llama la atención de una iglesia que de pronto tiene hablar en lenguas, tiene sanidades, tiene pecados de fornicación? Que sabemos que había un hombre acostándose con la mujer del padre, un hijo acostándose con la mujer del padre. Y podemos decir: qué terrible. No, todos los pecados son desagradables delante de Dios. Y el apóstol Pablo, en esos casos toma decisiones de: ok, estoy ausente, pero ahí estoy presente con ustedes en el Espíritu. Aparten a ese perverso de entre ustedes. Ponerlo a un lado, sacarlo de la comunión. Y entonces el apóstol dice: si alguno está en Cristo. Eso nos llama a una introspección. Por eso cada vez que nos enfrentemos a la Biblia, nosotros tenemos que estar en introspección. ¿Qué significa la palabra introspección? Tenemos que estar mirándonos a nosotros mismos. Porque es muy cómodo cuando miramos a otros, pero necesitamos mirarnos a nosotros mismos y decir: bueno, ¿estoy realmente en Cristo? Si estoy realmente en Cristo, ¿por qué mi vida antigua se manifiesta? ¿O por qué mi vida nueva se manifiesta? Porque aquí lo que dice es: si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Esa palabra en griego, pasaron, es: las cosas viejas no están, no existen. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una enseñanza en esta tarde, una enseñanza. La enseñanza es esta: la permanencia del Espíritu Santo en el cristiano siempre se ve. A lo mejor en su mente usted lo puede subrayar. Siempre se ve. La permanencia del Espíritu Santo siempre se ve. Es imposible negar en un cristiano la permanencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta en frutos. En frutos. Siempre se ve. Ahora, ¿de qué manera? A través de cambios y ¿qué más? Y transformaciones. Y fíjate que aquí no estamos hablando de cualidades ni actitudes. Esas son otra cosa. Aquí estamos hablando de fruto, que muchas veces tenemos la tendencia a confundirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos:
Oh, este hermano que lee bien, uy, qué espiritual es, porque lee bien. O el hermano tiene esta actitud de ser un gran orador, qué bendición. Bueno, porque habla bonito. No. Acá tenemos que entender que la permanencia del Espíritu Santo en el cristiano siempre se ve a través de cambios y transformaciones a favor de qué? Del carácter y la voluntad de quién? De Dios. Eso es importante. Porque una de las cosas indiscutibles de la Biblia es que el Espíritu Santo permanece en nosotros para siempre, una vez que somos sellados por el Espíritu. Por eso nosotros hablamos de espíritu permanente. En el Antiguo Testamento ocurría que el espíritu era intermitente. Venía sobre alguien, como por ejemplo Saúl o Sansón, y debido a una situación de pecado, el espíritu lo abandonaba. El mismo David dijo y clamó, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero una vez que Cristo vino, Él nos dejó una promesa, ¿verdad? Y la promesa es, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y es interesante porque usa unas preposiciones en griego que significa estará al lado y a la vez estará adentro. Por eso el Espíritu, una de las formas en que se le llama en el griego, es el Paracletos. Que el Paracletos lo que significa es el que sostiene, el que está ahí sosteniendo a la persona. Tú te desmoronas. El pecado te quiere romper, pero el Espíritu está ahí sosteniéndote. Ahora, la permanencia del Espíritu en el cristiano se ve a través de cambios y transformaciones a favor del carácter y la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que poco a poco nos iremos pareciendo más a Jesús. No en estatura, no en físico, no en apariencia, en carácter y voluntad. Porque si alguien refleja de forma perfecta el carácter y la voluntad de Dios, es Jesús. Por eso nosotros tenemos que beber de la fuente siempre. Por eso decimos, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Nuestras interpretaciones de la Biblia tienen que ser cristocéntricas. Nuestras apreciaciones de la vida cristiana tienen que venir a través de Cristo. Porque si nosotros queremos conocer a Dios en su plenitud, necesitamos conocer a Jesús. Porque Jesús mismo dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, no hay nada de Dios que tú puedas conocer que no lo hagas a través de Jesús. Por eso todo el Antiguo Testamento señala a Jesús y Jesús es el cumplidor del carácter perfecto y de la voluntad de Dios. Por eso Jesús es un experto aplicando disciplina preventiva y permanente. Por eso dijo varias veces a los fariseos, se tienen que arrepentir. Y otras veces fue y volcó, ¿qué cosa? Las mesas del templo. ¿Ve? Porque Él refleja el carácter santo y la voluntad santa de Dios. En esta tarde nosotros queremos considerar 3 elementos importantes de una transformación de una vida cristiana. 3 elementos que son claros. Que tú puedes venir aquí con la apariencia que te dé la gana. Que tú puedes venir aquí lo mismo riéndote con gozo que triste o lo que sea, no importa. Te pones el pelo amarillo, te lo pones verde, te lo pones como tú quieras. Los del Espíritu de Dios se conocen. ¿Por qué? Porque hay cambios y transformaciones que Dios obra en ellos. Y se manifiestan de 3 maneras. La primera, la naturaleza de la transformación. Una metamorfosis divina. Lo primero que uno tiene que aprender es la naturaleza de la transformación. Porque las transformaciones de Dios tienen una naturaleza santa. Dios nunca te transforma a peor. Eso es lo triste. Lo triste es que mucha gente piensa que Dios lo transforma a cosas peores.
Mira, Dios nunca te transforma a convertirte en un enemigo de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce a su iglesia mejor que tú. ¿Y sabes lo que hace Cristo con la iglesia? Muere por ella. Por eso que cuando te conviertes en un crítico acérrimo de la iglesia, ¿qué hace Jesús? Te saca. ¿Por qué? Porque Él murió por ella. El único que odia a la iglesia es el diablo. Por eso es necesario que nosotros entendamos la naturaleza de la transformación. Dios nunca te va a transformar a que tú leas menos la palabra. Nunca te va a hacer un manipulador de la Biblia. Eso no lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nunca el Espíritu te va a guiar por un sendero que te aleje de Jesús. Eso no lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te acerca a Jesús a través de una metamorfosis. ¿De qué tipo? Divina. Por eso nosotros tenemos en esta tarde un texto acá que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué cosa es? Es. Y fíjate la palabra contundente. Es nueva criatura. O sea, no es que está a media criaturanza o que de pronto tiene carita de ángel con colmillos de lobo. No. Nueva criatura es. Eres una nueva criatura. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque de eso se trata la metamorfosis, de cambiar y de transformar nuestra naturaleza. Quiero leerte algunas cosas que escribí aquí en esta semana, que he meditado un poco en este versículo. Dice: el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros no es solo perdonar nuestro pasado, sino construir nuestro presente y edificar nuestro futuro. Eso es importante, que nosotros lo entendamos. Capacitarnos para vivir una vida nueva. Capacitarnos para vivir una vida abundante en y a través de Jesús. ¿Alguien puede buscar Juan 10:10? Apoya lo que estoy diciendo. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos que somos nueva criatura y que estamos siendo formados en nuevas cosas. No olvidamos nuestro pasado. Pero el Espíritu no solamente perdona tu pasado, el Espíritu también construye tu presente. Así que si tu presente no es espiritual, si tu presente no tiene el fruto del Espíritu Santo, si tu presente es el alejarte de Dios, si tu presente es el olvidarte de la palabra, si tu presente es enemistarte con los cristianos, odiar a la iglesia, entonces no es Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando está en el corazón de un creyente, convierte a un perseguidor en perseguido. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Un hombre feroz, que los cristianos le cogían hasta miedo. ¿Tú sabes quién viene por ahí? Saulo de Tarso. ¿A correr? A correr. Dice que los acogía y los arrastraba para meterlos en cárceles. Y un día, el perseguidor horrible, feroz, valiente, tuvo un encuentro. Vamos a inventar una palabra en el español. Metamorfósico con Jesús. ¿Y sabes qué? Cayó arrodillado. Y Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Era un hombre religioso, criado a los pies de un rabino, conocía la Escritura y creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Eso era lo más terrible. Él había cogido una causa que no era de él. Se había preocupado por echarse una carga que a él no le pertenecía. Pero él se encargó de arrastrar con eso. ¿Y sabes cómo lo interpretó Jesús? Estás dando coces contra el aguijón. Estás dando golpes contra una punta afilada. Pero humanamente era terrible, ¿sí o no?
Humanamente hubo que esconderlo por allá en la calle llamada derecha y meterlo por allá y dejarlo medio ciego, las cosas que hizo Dios. Por allá estaba, porque ahí todo el mundo le tenía miedo. Y cuando fue allí Bernabé y oró por él y recibió la vista, oye, presentarle a Saulo a los cristianos costó su poco, ¿eh? Mira quién viene aquí conmigo. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Los cristianos no querían ni llegar. Vengan. Este ahora es Pablo. Porque hubo un encuentro transformador con el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que pasó ahí? Lo más interesante de la conversión de Pablo no fue que Dios perdonó su pasado. No. Es que Dios construyó su presente y edificó su futuro. Y ahora me pregunto, si tu pasado fue malo, alejado de Dios, en el presente te alejas de Él, ¿cómo esperas tú que sea tu futuro? ¿Cómo esperas que sea tu futuro? ¿Acaso tú has visto a alguien que vaya a un campo y siembre espinas y recoja frutos? La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare se recogerá. Así que si ya vienes de una vida destruida en el pasado, ponte a cuenta en el presente con Dios. Porque el presente, en manos del Espíritu Santo, puede hacer una transformación. Y eso va a garantizar una edificación futura. Únicamente, no hay dos. No hay dos. Quiero leer esto. Dice, el objetivo de nuestra transformación es ser más y más como Cristo cada día. La transformación es, en esencia, la formación del carácter de Cristo en nosotros. Somos llamados a ser como espejos que reflejan la imagen de Cristo. Y te deberías preguntar, ¿yo me parezco a Jesús? Porque el Espíritu no va a hacer otra cosa en tu vida. Y te voy a decir, hay gente que tiene una mala interpretación de la persona del Espíritu Santo. Unos obvian por completo el Espíritu Santo. Condenan todo lo que procede del Espíritu Santo. Otros hacen sobreénfasis en el Espíritu Santo. Ya vimos, es la persona principal de la, fíjate que herejía, la persona principal de la Trinidad. No, aquí principal es Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo edifica una vida, la acerca a Jesús y la hace glorificar al Padre. Y en el ministerio terrenal de Jesús, vemos que Él glorifica al Padre. Los apóstoles fueron transformados de forma sorprendente en Pentecostés. Gente que primero huyó y corría, en gente que estaba totalmente entregada a la oración. ¿Se acuerdan? El día de Pentecostés. Pero ustedes se acuerdan lo que antecede a Pentecostés. Es la crucifixión. Todo el mundo corriendo, todo el mundo dudando, todo el mundo desorientado. Pero la transformación de Dios fue tan grande en la vida de estos creyentes a través del Espíritu Santo que había sido prometido y que se manifestó en Pentecostés, que un tiempo después eran gente que no solamente estaba dedicada a la oración, que dio su vida por el Evangelio. Y eso solo pudo venir a través de una naturaleza que obra el Espíritu en nosotros, que es la naturaleza santa de Dios. Y ahí hay transformación. Por eso, el propósito en esta tarde es que Dios obre la transformación en nosotros. Dice la Biblia que nosotros seremos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Que tú te vas a volver más importante entre nosotros, que tú eres el más catedrático, que tú eres el más inteligente. De gloria en gloria es que tú cada vez vas a ser más para la gloria de Dios, cada vez menos para que Dios sea más. Cada vez tú vas a menguar más para que Dios crezca más. Eso es de gloria en gloria. Porque la gente cree que de gloria en gloria es de cuenta en banco en cuenta en banco. Claro, como el Evangelio de la Prosperidad,
predica esas tonterías. Entonces la gente dice, no, de gloria en gloria es de Mercedes-Benz en Audi y en Urus, ¿no? Qué tontería. De gloria en gloria es de servicio en servicio, de sujeción en sujeción, de humillación a Dios en humillación a Dios. De gloria en gloria es entregado totalmente. Hay un segundo elemento importante que quiero considerar. Un elemento importante que está en el pasaje, que habla de la evidencia de la transformación. Porque cuando tú eres transformado, ya te dije que se ve, ¿verdad? Pero hay evidencias. Y las evidencias generalmente son en 3 niveles. Te lo quiero compartir. Evidencias en 3 niveles. Primer nivel, ser una persona nueva. Según Gálatas 5, 22 y 23, recibes una nueva identidad y pasas de ser quien tú eras a alguien que tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿ves? Dominio propio, ¿verdad? Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Entonces, uno de los primeros niveles en que se manifiesta la transformación es que te conviertes en una persona nueva. El Espíritu te convierte en una persona nueva. Recibimos una nueva identidad. Ahora, esa nueva identidad, ¿sabes cómo es? Expresada. Porque de nada vale que tú tengas todos los frutos del Espíritu, pero tú no los vivas. Tú los conoces todos los frutos del Espíritu, pero tú maltratas a tu esposa. Tú conoces todos los frutos del Espíritu, pero tú abusas de tus hijos. Tú conoces todos los frutos del Espíritu, pero tú te robas las cosas en el trabajo. Tú conoces todos los frutos del Espíritu, pero tú eres un delincuente habitual asaltando los negocios de Las Vegas. Tú eres el que conoce todos los frutos del Espíritu, pero vendes droga en todos lados. Tu casa es un lugar donde venden droga. Bueno, tú puedes conocer los frutos del Espíritu. Lo que pasa es que no están en tu corazón. No tienes una nueva identidad. No se expresan. ¿O por qué crees tú que Jesús dijo, por los frutos los conoceréis? Porque él sabía que es importantísimo expresar el fruto en una nueva identidad. ¿Sabes qué cosa es una nueva identidad? Un nuevo carácter. ¿Sabe qué es un nuevo carácter? Un carácter conforme al carácter de Jesús. Tú sabes que humanamente, no sé si un día leen a Freud, todo el género humano está loco. Porque todos tenemos fobias. De hecho, él dice, la primera fobia que tú tienes es cuando tú echas a andar. Porque andar es expresar el desequilibrio. Porque tú estás parado así y el primer trauma que tú recibes en tu vida es cuando tú das el primer paso, porque si tú no das el primer paso te caes. Y eso te causa una primera impresión y empieza a tener un desequilibrio en ti. Y los hay que tú los ves aquí, están pacientes y todo, y en su casa son unos locos terribles. Yo soy un loco terrible. Por ejemplo, ahorita yo fui allá enfrente y me di cuenta que estaba haciendo una locura terrible. Porque yo estaba enfrente esperando una información de la iglesia americana, pero se me ocurrió que los 3 manteles que hay puestos ahí enfrente estaban desordenados. Y me puse a organizar los manteles. Hasta que alguien me estaba mirando como diciendo, este vino aquí a organizar los manteles, y me di cuenta y los solté. Pero a lo mejor la locura que yo tengo es de 3 manteles, pero a lo mejor la locura que tú tienes es de otro tipo. El único que tiene un carácter completo en equilibrio y total es Dios, que es capaz de ser totalmente justo y totalmente amoroso. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por la Biblia para todas las cosas. Porque nuestro carácter no alcanza para agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios a través de Jesús. ¿Y de qué manera Jesús ha establecido que lo agrademos? A través de un nuevo carácter basado en el fruto del Espíritu Santo. Hay otra manera de expresar otro nivel, y es que no solamente ya somos una nueva persona, ahora miramos
de una forma diferente. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 2:16? Rapidito. No se va a escuchar en la cámara, le pido perdón a los hermanos que nos están siguiendo, pero lo pueden buscar en la Biblia, 1 Corintios 2:16. Recibimos una nueva mente expresada en un nuevo propósito de vida. Ese es el pasaje que dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Léalo. O sea que ya ahora no somos solamente una nueva persona. Ahora tenemos una perspectiva diferente. Recibimos un nuevo propósito de vida. Nuestra perspectiva es distinta ante todas las cosas. Y por último, el último nivel, no solamente somos una nueva persona que tiene una perspectiva diferente de la vida, sino que además tenemos una nueva vida. Nueva vida que tenemos que aprender a ocupar de manera santa. Porque muchas veces, y déjeme decirle, que el tiempo está contado. Lo único que no regresa es el tiempo. No hay manera de 2 veces. Sabes que los filósofos griegos entendieron esto temprano. Y hubo un filósofo que dijo, nunca el agua pasa 2 veces por el mismo lugar del río, porque está fluyendo. Y así expresó su conocimiento de la vida. Así lo comparó con el tiempo. El tiempo se escapa. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. Y Dios nos ha entregado una nueva vida. Tenemos que empezar a llenarla de una manera santa. De una manera santa. Empezar a ocupar la vida de una forma santa. Empezar a llenarla de creencias y vivencias espirituales que nos llenen de vida. Ser, ver y vivir como Jesús se convierte en el núcleo y la meta de la obra transformadora del Espíritu Santo. En Jesús hemos recibido nuevos ojos, la mente de Cristo. Esta nueva mirada es posible porque tenemos la mente de Cristo. La palabra aquí significa podemos pensar de manera diferente, podemos sentir de manera diferente. Pasamos a tener actitudes diferentes, nuevas prioridades, una nueva escala de valores, nuevas relaciones, una nueva perspectiva del futuro. Tenemos esperanza y todo se ve diferente. Todo se ve diferente si nosotros estamos en Cristo. Por eso, el segundo elemento que estamos considerando es un cambio en 3 niveles. Porque yo siempre les digo, el Evangelio afecta la vida total de la persona. Mucha gente cree que el Evangelio nada más le afecta el intelecto. Se convierten en personas que lo único que es, no, voy a leer la Biblia para conocer lo que dice, pero no lo viven. ¿Qué significa eso? Que no ha transformado el Evangelio a la persona completamente. El Evangelio afecta nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, cómo nos expresamos, la manera en que vivimos. Todo lo transforma el Evangelio, porque el Evangelio es integral, es una transformación, no es un híbrido. Un híbrido no es transformación, es reforma. ¿Sabe lo que es una reformación? Un híbrido. Una cosa, pero esto es una nueva naturaleza, esto es moriste a lo antiguo, naciste a lo nuevo. Por eso la Biblia dice acá, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y te voy a decir, algunas veces vivimos cargando cosas que ya no te pertenecen, cosas que ya pasaron. Todavía no te has enterado de las cosas nuevas que Dios quiere para ti, de las cosas que Dios quiere hacer en ti, de cómo Dios quiere usarte a ti. Ese es como el que quiere que todo el universo gire a beneficio de Él. ¿Qué me van a dar en la iglesia? ¿Por qué no me saludan?
qué iglesia tan mala? ¿Cuánta gente pecaminosa? ¿Por qué la gente no hace cosas para mí? ¿Por qué me desatienden tanto? A mí nadie me llamó. ¿Y cuándo tú vas a hacer algo por otro? ¿Cuándo tú vas a entender que Dios te tiene ahí para bendecir a otros? Que en vez de mirar hacia adentro, deberías mirar hacia afuera. Por eso me encanta lo de la misión. Porque la misión nos quita un poco ese pensamiento nublado, egoísta de estar mirando y procurando una vida terrenal perfecta, amorosa, linda, maravillosa y cómoda. Cuando realmente Cristo no prometió eso. Cristo prometió, en el mundo tendré aflicción. Así que todos los intentos de una iglesia por fabricarle a la gente una vida amorosa, llena de dinero, cómoda y tranquila, es un fracaso. Y también te lo digo, si viniste a la iglesia buscando eso, nunca lo vas a encontrar. Es más, vas a pasar más trabajo. Porque vas a chocar con la dura realidad de que ahora tienes más enemigos que antes. Porque antes el diablo más o menos te dejaba tranquilo, porque como sabes que tú eras diabólico, te dejaba ahí. Pero ahora, como sabes que quieres agradar a Dios, te quiere estorbar con todo. Duro. Va a haber días que te va a decir, hey, ¿por qué no te paras aquí? Como le dijo a Jesús, ¿no te acuerdas como le dijo a Jesús? Dile a las piedras que se conviertan en pan. Va a haber días que le dice, ¿por qué no te paras y pones a prueba a Dios y tírate? Para que tú veas que Dios porque quiere poner el diablo en nosotros ese sentimiento de desconfianza. Pero es que Dios nunca te prometió nada. Dios te salvó para que fueras para su gloria, para que te gastaras en su gloria. Así que si ahora mismo tienes salud, tienes techo, tienes comida, tienes agua, tienes vestido, oiga, tienes demasiado. Te puedo asegurar que el 65% de las personas en el mundo tienen menos que eso. Eres un privilegiado. Pero ¿sabes una cosa? Cuando la iglesia se olvide de eso, Dios va a meter a la iglesia en persecución. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia siempre creció en la persecución. La iglesia siempre creció en la oposición. Cuando la iglesia se pone así tonta, ay, qué buen ambiente tenemos, qué rico nos llevamos todo, qué maravilloso, cuántos cerdos asados nos comemos, cuántas palomillas. ¿Sabes lo que hace Dios? Los mete en persecución. Para que crezcan. Para que vivan realmente la vida cristiana. Tercer y último elemento importante a considerar. Tercer y último elemento. Jesús se convierte en el núcleo y la meta de la obra transformadora del Espíritu Santo. Jesús se convierte en el núcleo y en la meta. De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que estar en Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo. Estar en Cristo es la única condición. Para ello contamos con dos grandes recursos que son esencialmente espirituales y de alimento para nosotros. Uno, la oración, que nos permite cultivar la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo otro, la Escritura, que nos permite nutrirnos de la palabra de Dios. Eso es importante. Hay una visión destructiva de Dios, el Espíritu Santo, que se desarrolla cuando hacemos muy poco del Espíritu. Esto sucede cuando vivimos conscientes de Dios el Padre, de Dios el Hijo, pero ignoramos a Dios el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando ignoramos que el llamado es a predicar, que la función es predicar, que el compromiso es a salir. ¿Para qué? Para que otros conozcan a Dios. Y al final eso es lo que Jesús nos prometió. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis obesos. ¿Dijo eso? Y me seréis pesados, ¿no? Y me seréis metido en todos. No. Me seréis murmuradores. ¿Dijo eso? No. Dijo, me seréis testigos. Esa es la función.
Por eso, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Sé testigo de Jesús. Eso es lo que importa. A eso hemos sido llamados. Ese es el fin de la obra transformadora de Cristo. La transformación es para ser como Jesús. Y sin Jesús no hay transformación. Y no hay Espíritu Santo sin Jesús. Y no hay iglesia sin Jesús. Y no hay alabanza sin Jesús. Y nada de lo que hacemos sin Jesús tiene ningún efecto. Por eso Jesús es el centro. Porque es el mejor ejemplo del carácter de Dios para nosotros. Quiero terminar con la conclusión. Ya estamos en tiempo. Ahí en la conclusión estaba inspirado. Dios el Espíritu desea trabajar en y por medio de usted hoy. De hecho, el Espíritu de Dios es la única manera en que puede vivir la vida que Dios le ha llamado a vivir. Él traerá a la superficie los asuntos profundos, arraigados de su corazón en la esperanza transformadora por algo nuevo. El Espíritu proveerá oportunidades a lo largo del día para que usted sea las manos y los pies de Dios en su comunidad. Invoque al Espíritu orando diariamente con algo tan simple como dame los oídos para oír lo que quieres que escuche, los ojos para ver lo que quieres que vea, los pensamientos que deseas que yo posea, que tenga las acciones que deseas de mí y que mis palabras, las que yo quiero, las que tengo que decir, las hables para que tú hables a través de mí. Seamos la iglesia de Dios, las manos y los pies de Jesús. Quiero terminar recordando la enseñanza en esta tarde. La permanencia del Espíritu Santo en el cristiano siempre se ve a través de cambios y transformaciones a favor del carácter y la voluntad de Dios. Si somos transformados por el Espíritu, vamos a vivir la palabra de Dios a plenitud. Si somos transformados por Dios, va a costar, pero vamos a vivir para Jesús. Vamos a tener una metamorfosis, vamos a mostrar el cambio en los 3 niveles y por supuesto vamos a representar a Jesús. Porque Jesús es el mejor ejemplo del carácter de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que sea de bendición para todos nosotros. Para mí ha sido de bendición esta meditación, esta pequeña meditación. Y como les estoy diciendo, quiero pedirle a Dios poder representar más y mejor a Jesús en mi vida. Vamos a orar para terminar en esta tarde. Alabamos. Y a los hermanos que le entregué un folleto, los quiero ver después en el edificio aquel, que vamos a tener una pequeña reunión, un pequeño estudio que quiero tener con los líderes, a los cuales le di el folleto y los quiero ver allí. ¿Ok? Solo los líderes, ahí nos vamos a ver. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Rogamos que nos bendigas y que nos ayudes a vivir para tu gloria. Señor, gracias por la transformación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por no solamente perdonar nuestro pasado, sino construir nuestro presente y para poder edificar nuestro futuro, Señor. Gracias porque rompes maldiciones, rompes cualquier cosa que nos acerca a la antigua vida para edificar nuestro presente y darnos un mejor futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.